¿Por qué se celebra el Día del Orgullo de las Personas LGBT y cuál es el origen político de esa celebración? ¿Cuáles son los derechos que todavía están en disputa de la comunidad LGBTI? ¿Por qué hay personas que se incomodan con la marcha del orgullo? ¿Y por qué no hacen una marcha de los llevavidas? Eso y mucho más lo veremos en este episodio de tu podcast Política pa'l pueblo. Dicen que salir del closet es un acto eminentemente político. En un mundo en el que ser de una disidencia sexual suele ser avergonzado, no tolerado, visto con malos ojos, el declararse abiertamente en disidencia de esa sexualidad dominante, pues es un acto político. Y hoy vamos a hablar un poco precisamente de la resistencia del orgullo LGBT, de dónde viene, qué implica, cuáles retos sigue enfrentando hoy. Y para eso, tenemos a un invitado muy especial, una persona que ha sido activista y que es activista en estos temas. Con ustedes, el abogado Joey Núñez. ¡Bienvenido! Bienvenido, Joey. Gracias. Gracias por estar aquí, Joey. Un placer. Joey es uno de los fundadores de un movimiento de activismo educativo que se llama IURA y es una persona que ha estado activa en las luchas dominicanas por los derechos de la comunidad LGBTQ+. Y antes de entrar en tema, quiero darte oficialmente la bienvenida a este nuevo episodio, recordarte que puedes ver este episodio completito suscribiéndote como Patreon o Patreona. Ahí está el link debajo si nos estás viendo en YouTube, si estás en Instagram, ve a nuestra bio y ahí está el link para que te hagas Patreona y puedas ver este video completito. Y bueno, vamos a entrar en tema, como siempre, con una frase del día a cargo de Laura. La frase del día. Claro que sí. Vamos en 3, 2, ok. Ya la encontró. No puede haber orgullo para algunos de nosotros si no hay liberación para todos. Bueno, algunos de nosotros. Y esa frase es de Marsha P. Johnson. Esa frase fue escogida por nuestro invitado, Joey Núñez. Es correcto. A Soy quien el vamos a pedir culpable. que nos cuente un poquito. ¿Por qué escogiste esta frase, Joey? Bueno, dado el tema que estamos hablando, entendía que era importante darle un enfoque a ese personaje histórico en el tema del orgullo, que es Marsha P. Johnson. Marsha P. Johnson fue una activista mujer trans en Nueva York que estuvo en los disturbios de Stonewall en el año 1969, que es donde históricamente se considera que dio inicio informal a lo que es la lucha del orgullo LGBT. Ok, cuéntanos eso. Los disturbios de Stonewall. ¿Dónde queda Stonewall? Stonewall es un bar y un hotel inn en Nueva York, Ok. en The Village. Ese, en los años 60, como todos sabemos históricamente, había pocos lugares donde la comunidad LGBT se podía congregar y esos lugares eran altamente supervigilados por la policía, controlados los juntes, los coros, no se podía hacer nada tranquilo. Y había lugares donde las personas se juntaban de forma clandestina. Entonces, lo que ¿Por qué sucede... por la policía? ¿Era ilegal en ese momento? Había diferentes normativas legal. Yo no sé si en el estado de Nueva York era ilegal en ese momento, pero sí, en diversos estados de Estados Unidos sí todavía era ilegal. Hasta hace muy poco, de hecho, era ilegal. Ese era abiertamente gay y participar en actividades homosexuales. Entonces, esa noche lo que pasa es que sucede la gota que derrama el vaso. O sea, hay diferentes versiones de lo que exactamente sucede, pero lo que sí sabemos es que la policía se presentó al lugar y varias personas que estaban ahí, se entiende que por lo general eran mujeres trans, mujeres lesbianas, hombres gay, se resistieron a la participación de la policía y a que se lo llevaran preso. De manera particular, se sabe que fue una mujer lesbiana que dio la primera trompa, no sabemos exactamente cuál. Se cree que fue una activista que se llamaba Stormy Laverie, si no me equivoco, que era una lesbiana butch del sur de Estados Unidos, y interesantemente. Y Marsha sí cuenta que cuando llegó ya el pleito estaba armado, pero había cuchillo, peñón, colín, de todo, como decimos aquí. Y eso desencadenó una serie de protestas y marchas que duró varios días. O sea, fue un enfrentamiento violento entre grupos no activistas, sino grupos que abiertamente tenían una comunidad LGBT y la policía de Nueva York. Mira, exactamente no activistas, pero
como tú mencionabas al principio del programa, ser abiertamente gay hasta en cierto momento te convierte en activista a veces. Porque esta persona no, hasta donde se sabe, los récords históricos, no estaban congregados ahí buscando una reivindicación de derechos ni armar un conflicto con la autoridad. Pero el hecho de estar ahí y querer estar y existir abiertamente provocó el conflicto. Y entonces ya eso fue un momento donde se dijo, bueno, no más. Entonces eso fue arranca un 28 de junio de 1969. Hoy por hoy, el 28 de junio es reconocido globalmente como el Día del Orgullo y se conmemora esencialmente ese momento. La primera marcha del orgullo gay ocurre en el 1970, en esa misma fecha, con el aniversario de los disturbios de Stonewall. Wow, o sea que hace ya más de 50 años. 55 años. 55 años. Correcto. Entonces, precisamente... Que parece mucho, pero es poco. Sí, es poco. a nivel de... Para una historia de de lucha opresión histórica, y de... sí. ¿Verdad? Correcto. Bueno, y precisamente ese es el concepto que queremos compartir en el día de hoy con Eduardo, ese concepto del orgullo. ¿Por qué se habla del orgullo LGTB y cómo eso se ha convertido en un movimiento? Adelante, Eduardo. Podemos definir el orgullo LGBTQ como el movimiento social, cultural y yo dijera que político también, que resalta la dignidad, la igualdad y la visión positiva de personas que tienen una diversidad de género sexual distinta, valga la redundancia. Se conmemora con actividades, con desfiles, con diferentes acciones que resaltan la importancia de celebrar tu dignidad sin importar tu diferencia sexual o de género. Como bien mencionó Joey, se celebra cada 28 de junio, recordando esas movilizaciones de Stonewall o esos disturbios del 1969. Súper. Y entonces yo quizá antes de seguir profundizando en los retos políticos de esa comunidad, sería importante para la gente entender de quiénes hablamos cuando hablamos de la comunidad LGBTQI+, cuando hablamos de las diversidades sexuales. Tú mencionaste, por ejemplo, hombre trans, tú mencionaste lesbiana butch, yo no conozco ese término. Pero a mí me pasó, yo pensé que era un apellido, como yo a mí me pasó así, por arriba. Amachá sería el término quizá en buen dominicano. Okay. Bueno, a ver, LGBT, ¿verdad? El acrónimo clásico, lesbiana, bisexuales, gay, transgénero o transvesti, varía. Diferentes países tienen diferentes acrónimos, diferentes organizaciones utilizan diferentes acrónimos en diferentes órdenes. Okay. En República Dominicana, por lo menos desde que yo tengo haciendo activismo, de eso del 2010, se utiliza normalmente LGBTQ, se coloca en la L adelante, más o menos para honrar lo que es esa transversalidad entre la lucha feminista y la lucha queer. ¿Y de quién hablamos? Estamos hablando, como ustedes bien señalaban al principio, de la comunidad diversa a nivel de orientación sexual y a nivel de género. Son dos conceptos que a veces se confunden, pero que son muy distintos. Una cosa es orientación sexual, que dice con quién quiero estar románticamente, con quién me acuesto, y género es con qué género yo me identifico, si hombre o mujer. O no binario. O no binario, correcto. Entonces tenemos orientación sexual, a quién me atrae, identidad de género, cómo me identifico, y también se habla de expresión de género. Muy bien, exacto. Entonces, identidad, muchas veces tu identidad y tu expresión no tienen que coincidir. Idealmente sí. Pero en países como el nuestro, por ejemplo, una persona que tiene una identidad de género diversa no siempre expresa su género como lo siente, por temas de seguridad, por temas de rechazo social. Entonces, por ejemplo, yo tengo una expresión de género ahora inminentemente masculina, o sea, la ropa que yo tengo puesto, aunque yo puedo a veces no estar tan masculino, pero la ropa que tengo puesto, tú me ves en la calle y tú dices, eso es un hombre. Okay. Y eso se coincide con mi identidad de género, yo me considero hombre, pero igual pudiera haber una mujer trans que se vea como yo, que se identifica como mujer y quisiera expresar su género como mujer y vivir su vida abiertamente como una mujer, pero no lo puede hacer por un tema de rechazo social, familiar, temas de trabajo, temas institucionales. Joey, ¿a qué se debe este fenómeno que se ha querido, digamos, ocultar, perseguir, judicializar? Pero como la pregunta de muchas personas, te digo porque nos tocó hacer un estudio en la universidad y entrevistamos a varias mujeres trans de la institución de Transa, Transa Siempre Amigas. Sí, Transa. Y escuchar a esas personas, cuando uno quita como los prejuicios y tú escuchas cómo vivieron su infancia, cómo surgió, te transforma y te cambia la perspectiva. Pero desde tu idea, desde tu experiencia, ¿cómo surge que una persona se da cuenta que su identidad y su expresión se van como por caminos separados? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, mira,
primero no quiero hablar por la comunidad trans, yo no soy trans y pues, hay que tener mucho cuidado, o sea, respeto mucho lo que es la experiencia trans y es una experiencia muy particular, pero hablo como hombre gay, o sea, lo que es ese encontrarte con una orientación sexual, una identidad de género que difiere de la norma, como apuntaba Virginia al principio del episodio. Realmente uno puede voltear la pregunta, o sea, cómo una persona heterosexual o una persona con una identidad de género que se corresponde con su sexo biológico, cómo se da cuenta, o sea, tú sencillamente te desarrollas como persona. Hay diferentes momentos en tu vida, diferentes eventos que te hacen dar cuenta que tú tienes una identidad o una expresión de género distinta a la que se espera. En el tema del género particular, es muy interesante porque el género realmente es una construcción social, o sea, yo tengo un sexo biológico masculino, pero lo único que dice que yo debo tener puesto esta camisa, eso no viene por naturaleza ni por biología, viene porque es la norma social, lo que se espera en esta sociedad, que un hombre utilice una camisa, pero bien en otra sociedad un hombre pudiera usar vestido. Eso lo vimos en el episodio sobre las luchas políticas de las mujeres y el feminismo con Denise Payawonsky. Así que si quieren también ver ese episodio primero para tener una base de esa diferenciación específicamente del tema de género, que es un planteamiento del pensamiento feminista. Correcto. Sí. Y hay muchas cosas históricamente. Tú puedes ver, o sea, los colores que son asignados a un género o otro, que los varones usan azul, las hembras usan rosado. Eso es reciente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona que nace, por ejemplo, varón o con un sexo biológico masculino y se empieza a desarrollar muchas veces desde la infancia, ellos con las cosas que se identifican, con los juguetes que quieren jugar, la ropa que se quiere poner, las actividades que quiere incursionar, son actividades que la sociedad a su alrededor le dice, mira, esas son cosas de niña. Ahora se sabe por muchísimos estudios y hay psicólogos y psiquiatras que pueden hablar de este tema muchísimo mejor que yo, que lo mejor para la salud mental de esa persona y para su desenvolvimiento normal social es dejarlo expresarse como se quiere expresar, particularmente si se considera que no le está haciendo daño a ninguna otra persona. Lo que se utilizaba antes de querer corregir, que también hay una intersección con el feminismo muy interesante ahí, de cómo las mujeres históricamente querían hacer cosas que las mujeres no debían hacer, como trabajar. Había que llevarla a un psiquiatra para corregirlas. Y ya en este tiempo moderno sabemos que esa no es una solución, sino permitir que las personas se expresen como ellas quieren expresarse. ¿De dónde viene que tú seas trans? Que si es genético, biológico, social. Yo no sé, yo no creo que nadie efectivamente sabe cuál es el punto exacto. Igual pasa con la orientación sexual. Pero la pregunta contraria a eso es que si eso importa realmente. Claro. O sea, si la persona lo que viene al mundo es ser feliz y ese es su derecho legal y constitucional, ser feliz y expresar su personalidad libremente, pues a la gente hay que dejarla.